Sí, doctor, cuando empecemos. Doctora Sandy, ¿tiene inconveniente que empecemos? No, adelante, doctor. Ok, empezamos, doctora. Sale. Bueno, continuamos con la parte 2 de los artículos de endometrio, que esta vez corresponden al riesgo intermedio alto. Y los artículos que vamos a revisar son el PORTEC 2 y el PORTEC 3. Listo. El primer estudio que vamos a revisar es el PORTEC 2. Como antecedentes, el PORTEC 2 nos menciona que, pues, al PORTEC 1 y al GOC 99, gracias al PORTEC 1 y al GOC 99 se pudo dilucidar que la radioterapia externa en la etapa clínica 1 tenía o conllevaba una disminución de la recurrencia de la enfermedad locorregional a nivel vaginal, pélvica o ambas. Y estos definieron un grupo de riesgo intermedio alto que demostró en estos estudios el mayor beneficio en la reducción de la recurrencia de la enfermedad locorregional. Y el PORTEC 1 las definió como aquellas pacientes con una invasión de más del 50% del miometro, grado 3, que tuvieran 60 años o más, y en estas tuvo una disminución de la recurrencia de la enfermedad locorregional de 23% a 5% a 5 años. El GOG 99 a 4 años de 27 a 13%, y la recurrencia de la enfermedad regional inicial fue de 13% a una disminución al 5%. Aunque claro que el beneficio fue en recurrencia, no hubo mejoría en supervivencia global ni en metastasistancia. Entonces, este PORTEC 2 se hizo para comparar resultados y efectos adversos después de la braquiterapia y la radioterapia, y así poder establecer un tratamiento para pacientes con carcinoma endometrial de riesgo alto o intermedio. El punto final primario fue la recurrencia vaginal, y los puntos secundarios fue la recurrencia en enfermedad regional, ya fuera pélvica, vaginal o ambas, las metástasis a distancia, la supervivencia global, la supervivencia libre de enfermedad, toxicidad y también la calidad de vida. Este fue un estudio multicéntrico, aleatorizado, en 19 centros daneses, que fue de mayo de 2002 a septiembre de 2006. Y estas pacientes fueron, pues ellas inicialmente operadas por tuvieron, en cuanto a la evaluación inicial, un examen pélvico y biopsia, y en la evaluación preoperatoria se les hizo radiografía de tórax, aparte de biometría hemática y química sanguínea completa. Durante la cirugía se obtuvo citología peritoneal y también se les realizó una exploración abdominal. Y la cirugía que se les realizó por la histerectomía abdominal total con salpingoforectomía bilateral. La linfadenectomía no se hizo de rutina, a menos que durante la cirugía vieran que había ganglios sospechosos y entonces se resecaban eso. Y algo importante que también diferencia mucho entre el PORTEC 2 y el PORTEC 3 es que el patólogo regional fue el que realizó el diagnóstico, la tipificación y la clasificación en base a la FIGO de 1988. Entonces, las pacientes ingresaron ya estadificadas por otro patólogo. Las pacientes elegidas fueron pacientes que tenían más de 60 años, que tuvieran etapa clínica 1C, grado 1-2, o etapa clínica 1B, grado 3, o etapa clínica 2 de cualquier edad, excepto grado 3 con más del 50% de invasión del miometrio, y pues tenían que tener un buen estado funcional. Los criterios de exclusión fueron carcinoma seroso o de células claras, que se les hubiera hecho una linfadenectomía de estadificación, que el intervalo entre la cirugía y el tratamiento de la radioterapia fuera a ser más de 8 semanas, y que tuvieran antecedentes de una neoplasia previa, radioterapia previa, o quimioterapia o terapia hormonal, o también aquellas que tuvieran enfermedad inflamatoria intestinal. Todas estas pacientes pues fueron excluidas. Entonces se aleatorizaron ya sea a radioterapia externa o a bacteriterapia vaginal, y esta aleatorización se hizo por computadora, es lo único que menciona el artículo como tal, y fueron 427 pacientes de manera inicial asignadas a la aleatorización. Para el brazo de radioterapia externa fueron 214, y para braquiterapia vaginal fueron 213. De estas, de las 214 de radioterapia externa, 207 fueron las que recibieron la radioterapia, 7 no la recibieron, y de esas, pues 5 fue porque rechazaron la radioterapia externa y fueron llevadas a braqui. Una fue, bueno, y 2 fueron inelegibles, porque no eran del riesgo adecuado, no eran intermedio alto. Y de las aleatorizadas a braquiterapia vaginal, 209 recibieron la braquiterapia vaginal,
y 4 de estas no la recibieron. Ninguna se perdió en el seguimiento y al final pues se incluyeron en cada uno de estas originales, las 214 y las 213, perdón, para la intención a tratar. Del lado derecho vemos la tabla de las características de las pacientes, donde vemos que pues la mayoría tienen más de 60 años, de 60 a 70 años la gran mayoría, y también importante que la mayoría tienen un muy buen estado funcional, o sea, tienen un estado funcional de 0, a diferencia de las de 2, que es nada más el 0.5% y el 2.4% de cada grupo respectivamente. Todas tenían alguna comorbilidad, eso fue bastante homogéneo, y de la FIGO del 88, pues eran unos C, la gran mayoría más del 80%. En cuanto al grado, la mayoría eran grado 1, grado 2, tenían la mayoría infiltrado linfovascular ausente y ya. Entonces, la intervención fue que las pacientes que fueron llevadas a radioterapia externa, el CTV de estas pacientes incluyó la mitad proximal de la vagina, los parámetros, la región ganglionar ilíaca externa, interno y ilíaca externo, interno proximal y la parte caudal de la cadena ganglionar ilíaca común. Y esto era más o menos hasta 1 centímetro por debajo del nivel del promontorio. Y el PTV se hizo con un margen del CTV de 1 centímetro. La dosis que recibieron fueron 46 grays en 23 fracciones en fraccionamiento convencional y de 5 días a la semana. Y las pacientes que se llevaron a la braquiterapia vaginal, la dosis fue dada con cilindro vaginal a 5 milímetros del cilindro y la dosis no podía variar en todo este trayecto a más o menos del 10%. Fue una dosis equivalente de 45 a 50 grays a la mucosa vaginal y las que fueron sometidas a alta tasa de dosis fueron 21 grays en 3 fracciones separadas por una semana, a baja tasa 30 grays de 50 a 70 centígrados por hora, y la de tasa media, 28 grays a 100 centígrados por hora en una fracción única. Los resultados, pues, fue tras un seguimiento de 45 meses. En estas, recordemos que el punto final primario era la recurrencia vaginal, pero se vio que no hubo diferencia en la recurrencia de la enfermedad vaginal a 5 años entre ninguno de los grupos. Y tampoco hubo diferencia significativa en recurrencia de la enfermedad locorregional a 5 años, a pesar de que, como podemos ver en la tabla de la derecha, pues el primer factor que menciona es la... ¿Perdón? Lo primero que mencionan es la recurrencia vaginal, que vemos que pues entre radioterapia externa y braquiterapia no hubo ninguna diferencia. En la recurrencia pélvica sí hubo una diferencia y hubo más recurrencia en las pacientes que fueron llevadas a braquiterapia, pero a pesar de esto, la recurrencia general, vaya, como vemos en la siguiente, la locorregional, pues no tuvo ya diferencia significativa. Tampoco hubo diferencia en las metástasis a distancia, en el tipo de la primera falla, y del lado izquierdo a inferior vemos que es la tabla de la supervivencia, que para la radioterapia externa, que fueron la supervivencia libre de enfermedades, fueron 31 pacientes, que fue el 78%, y para braquiterapia el 82.7%, que al final tampoco hubo diferencia. Y también lo que ya se ha visto en los otros estudios, pues que para la supervivencia global fue del 79.6% para la radioterapia externa y del 84.8% para los pacientes en braquiterapia, que tampoco fue distinto de manera significativa. Se llevó a cabo una revisión interna y esto fue revisión en cuanto a tapificación, debido a que, como ya les mencioné, las pacientes pues fueron estadificadas por un patólogo externo. Se hizo una revisión de las pacientes que habían estado incluidas para ver si pues concordaba el grado o la etapa que se les había dado al momento del ingreso. Entonces se vio que en esta revisión 8% en realidad eran de riesgo alto y eran 9% del grupo de radioterapia externa y 7% del grupo de braquiterapia. En estas no se vio diferencia como tal en las tasas de recurrencia, pero sí se vio que tenían mayor tasa de metástasis a distancia con una menor supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad porque eran de alto riesgo, no de intermedio alto. Y 6% en realidad eran de bajo riesgo, que fueron 6% de radioterapia externa y 7% de braquiterapia. En esto pues no hubo
no hubo diferencia, fue lo mismo que se hizo en el PORTEC 1, en la mortalidad y en la supervivencia libre de enfermedad, y en realidad 86% eran las que sí eran de riesgo intermedio alto. Pero aún así en estas pacientes vemos que después de que se hizo ya el análisis, únicamente en este 86% que era un real riesgo intermedio alto, se vieron exactamente los mismos resultados que en el grupo general, que en cuanto a la recurrencia vaginal no hubo diferencia, mayor recurrencia pélvica en las pacientes que fueron tratadas con braquiterapia sola, pero que la recurrencia locorregional general, ya en esto ya no fue diferente, tampoco en metástasis a distancia, en supervivencia libre de enfermedad y pues mucho menos en la supervivencia global. En donde sí hubo diferencia fue en la toxicidad gastrointestinal grado 1, grado 2, fue pues mucho más frecuente en los pacientes que fueron llevadas a radioterapia externa que a las de braquiterapia, o que después de 2 años ya no había diferencia, la sintomatología no persistía. Y también donde hubo diferencia pues fue en la atrofia de la mucosa vaginal, que grado 1, grado 2 fue obviamente más frecuente pues en la braquiterapia vaginal. Estas son las tablas que vemos del resultado, de los resultados que ya vimos en esta. La del lado izquierdo, la A, la del lado izquierdo superior, es la de la recurrencia vaginal, que vimos que en realidad están exactamente igual. Y la diferencia que se observa, que es en la de la recurrencia pélvica, pero la recurrencia acumulada de la recurrencia, perdón, la recurrencia locorregional, pues no distó la supervivencia general. Entonces, de discusión, el PORTEC 2 menciona que en realidad pues fueron pocas las recurrencias vaginales en ambos grupos, que en general fueron bajas, y que ya comparándolas pues no hubo diferencia entre si se daba radioterapia externa o braquiterapia vaginal, que era al final de cuentas lo que este estudio estaba comparando, y pues demostró que la braquiterapia vaginal es muy efectiva para asegurar control local en este grupo de pacientes. Entonces, PORTEC 2 muestra que pacientes con riesgo intermedio alto pueden ser tratadas solamente braquiterapia vaginal con pocos efectos adversos y con mejoría en la calidad de vida, dejando a la radioterapia externa para las pacientes con alto riesgo o con enfermedad avanzada. Y de conclusión, la braquiterapia vaginal alcanza un excelente control vaginal y tasas de recurrencia de la enfermedad locorregional, supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad, pues similar a la EBRT o la radioterapia externa, con una calidad y toxicidades mejores, que son por lo que la braquiterapia vaginal debería de considerarse como el tratamiento adyuvante de elección para pacientes con riesgo intermedio alto. El siguiente estudio es el PORTEC 3. El PORTEC 3 nos menciona que pues el 15% de las pacientes que son diagnosticadas con cáncer de endometrio son de un riesgo alto, que son endometrioide etapa clínica 1 con grado 3, que tienen invasión profunda o invasión linfovascular, los endometrioides etapa clínica 2 o 3, o los que son no endometrioides de otras etiologías. Y entonces que en estas pacientes de riesgo alto, la radioterapia externa ha sido el tratamiento estándar, y que ya previamente se ha comparado quimioterapia adyuvante, aquí hay un error ortográfico, perdón, con la radioterapia externa. Y se ha visto que la radioterapia externa lo que hace es que retrasa la recurrencia pélvica, y la quimioterapia lo que ha logrado es retrasar las metástasis a distancia, aunque a final de cuentas sin diferencia de supervivencia global. Por esto mismo, por el que la radioterapia ofrece un beneficio y la quimioterapia ofrece otro beneficio, es por el motivo por el que se ha investigado la eficacia de entonces llevar una terapia combinada para ver si se conservan los beneficios en un grupo combinado, o sea, ambos beneficios. Entonces, este PORTEC 3 fue iniciado para evaluar el beneficio de la QTRT versus la radioterapia sola para mujeres con alto riesgo, con mejoría de la supervivencia global y de la supervivencia libre de enfermedad, así como toxicidad y calidad de vida, es lo que se iba a evaluar. Fue un estudio de etiqueta abierta, aleatorizado, fase 3, y se hizo en 103 centros distintos, cuyo punto final primario entonces era la supervivencia global y la supervivencia libre de la enfermedad, y de puntos secundarios se iba a evaluar también la recurrencia vaginal, pélvica o a distancia, las toxicidades y la calidad de vida. Las pacientes elegidas para el PORTEC 3 fueron pacientes con etapa clínica 1A de la FIGO de 2009, el PORTEC 2 recordemos que fue de la FIGO del 88, que fue una etiología endometrioide y pues con grado 3 con infiltrado linfovascular. Que fueran endometrioide etapa clínica 1B grado 3, que fueran endometrioide etapa clínica 2, 3A,
3B o 3C, que tuvieran otra histología, como seroso o de células claras, etapa clínica 1A con infiltrado linfovascular, 1B, 2 o 3, el chiste es que fuera de células claras o seroso, que tuvieran un buen estado funcional, y estas también tienen que tener una adecuada función hematológica, hepática y renal, y pues ser mayores de edad. En cuanto a los criterios de exclusión, vemos que las pacientes que tenían de histología un carcinosarcoma, pues eran excluidas. Aquellas que tuvieran antecedente de alguna otra neoplasia en los últimos 10 años, que hubieran recibido radioterapia, hormonoterapia o quimioterapia previa, que tuvieran un involucro cervical voluminoso y que se les hubiera hecho una esterectomía radical, que tuvieran enfermedad inflamatoria intestinal, un tumor residual macroscópico, que tuvieran falla renal o cardíaca, neuropatía grado 2 o más, o algún trastorno auditivo. A las pacientes se les realizó histerectomía abdominal total o laparoscópica con salpingoforectomía bilateral. La linfadenectomía menciona aquí que pues era a discreción del cirujano que realizaba la cirugía, pero lo que sí es que para los ganglios que eran clínicamente positivos para aórticos se les tenía que hacer una linfocitorreducción o una citorreducción y pues obviamente muestreo. Para los que eran de etiología serosa o células claras se les tenía que hacer una estadificación quirúrgica completa que debía incluir omentectomía, biopsias peritoneales y muestreo de ganglios linfáticos. Y estas pacientes, pues antes de la laterización, se llevaron una revisión de patología por el patólogo del encargado del estudio del centro. La intervención fue que las pacientes se laterizaron 1 a 1, ya sea a quimio-radioterapia o solamente a radioterapia externa. La dosis que recibieron, todas las pacientes que recibieron radioterapia fue de 48.6 grays en 27 fracciones, con fracciones de 1.8 grays, y las recibieron 5 días a la semana. El CTB incluyó vagina proximal, parametrios y ganglio ilíaco interno, externo y común, que incluyendo más o menos un volumen de L5 a S1, y si la paciente tenía afectación cervical, ya fuera glandular, estromal o ambas, se les podía dar un boost con braquiterapia equivalente a 14 grays en 7 fracciones, y lo que recomendaban era que si era en alta tasa, pues fuera 10 grays en 2 fracciones a 5 milímetros de la superficie de la bóveda vaginal. Y las pacientes tenían que iniciar de preferencia de 4 a 6 semanas en el postquirúrgico, pero no más de 8 semanas, y el tiempo de la radioterapia tenía que ser no más de 50 días. Los pacientes que fueron al grupo que también iba a recibir quimioterapia recibieron 2 ciclos de cisplatino a 50 miligramos metro cuadrado en la primera semana y en la cuarta semana de la radioterapia. Y posterior a esto recibían otros 4 ciclos más de carboplatino con una UC de 5 y paclitaxel a 175 miligramos metro cuadrado, y esto a intervalos de 21 días hasta completar estos 4 ciclos. El inicio de la quimioterapia fue 3 semanas después de terminar la radioterapia y con un intervalo de 28 días desde el segundo ciclo concomitante, que era de cisplatino. Entonces, estas fueron pacientes aleatorizadas de noviembre de 2006 a diciembre de 2013 y se siguieron 60.2 meses en promedio. Fueron 600, del lado izquierdo vemos que fueron 686 pacientes que fueron aleatorizadas y fueron 343 a recibir radioterapia y el mismo número a recibir la quimiorradioterapia. En cada grupo se excluyeron 13 porque no quisieron o porque no cumplían criterios de elegibilidad, y también en cada grupo fueron 330 las pacientes que se asignaron al tratamiento ya sea de radio o de quimiorradio. En el grupo de la radioterapia, 2 recibieron quimiorradioterapia, y en el grupo de la quimiorradioterapia, 5 recibieron nada más radioterapia. Y bueno, de estas, al final, todas, o sea, las 660 pacientes, fueron las que se llevaron a la intención a tratar en el análisis. Del lado derecho vemos las características de las pacientes por grupo. Vemos que, pues, la mayoría tiene también más de 60 años, tiene una etapa clínica de la FIGO del 2009. En realidad es, a diferencia de la otra aquí, hay desde 1A hasta 3, pero pues la mayoría tiene etapa clínica 3 de la FIGO de 2009. Y el grado histológico, pues endometrioide grado 1 y grado 3 son los que son más prevalentes, y de las otras histologías, el seroso y después el de células claras. En cuanto a la invasión miometral, pues la mayoría tenía más del 50% de la invasión y hubo un pequeño porcentaje que no se pudo recolectar, que estuvo perdido. En cuanto al infiltrado linfovascular,
la mayoría lo tenía también, más de la mitad, y vemos que el 99% de las pacientes en cada grupo tenían un muy buen estado funcional. También todas tenían alguna comorbilidad, que la mayoría pues fueron hipertensas. En cuanto a los pacientes, bueno, en cuanto ya al tratamiento con la radioterapia, el 100% del grupo de la quimioradioterapia la completó y el 99% del grupo de la radioterapia la completó, y vemos que pues la mayoría recibieron la dosis que se había propuesto, que era de 45 a 50.4 grays, y las que requirieron un boost vaginal fueron en el grupo de quimioradio el 46% y en el de radioterapia sola el 48%. Ay. Déjenme, porque esta entonces no es la buena. Permítanme. Les voy a mandar a su correo, digo al grupo de Radon COVID, las últimas diapositivas que faltan, porque desconozco porque aquí ya no salen, si aquí yo lo tengo también en mi celular abierto. Listo, ya se los envié. No sé si ya lo pudieron ver. Bueno. Bueno. ¿Me cuentas qué tal? Ya pude. Nada más faltan 5. Vamos en la 21. Sí, ya están en WhatsApp. Perfecto, perdón. No sé qué pasó, pero de aquí en lo que lo corrijo acá, pues yo creo que nos tardamos más. ¿O quieren que la... ¿Perdón? No, continúa. Bueno. La siguiente diapositiva entonces es la de los resultados en cuanto a la supervivencia global y la supervivencia libre de recurrencia. Vemos que en cuanto a la supervivencia global, que era uno de los puntos finales primarios, la supervivencia global estimada, ajustada a factores de estratificación a 5 años, se vio que en el grupo de QTRT era de 81.8% y en el de radioterapia de 76.7% con una P de 0.1. Y ya para el ajuste, o más bien la supervivencia global estimada sin el ajuste a los factores de estratificación, fue de 0.2, o sea, no hubo diferencia en cuanto a la supervivencia global. Y en cuanto a la supervivencia libre de recurrencia a 5 años, aquí sí hubo diferencia. No hubo diferencia en el grupo ajustado a factores de estratificación, pero que fue de 75.5% para QTRT versus 68.6% para radioterapia. Para ya la supervivencia libre de recurrencia estimada sin el ajuste de los factores de estratificación fue de 0.6. Perdón, no tuvo diferencia tampoco. Entonces, vemos aquí en la tabla del lado derecho que vemos que, pues, en realidad la supervivencia general y la supervivencia libre de recurrencia, pues, no tuvo diferencia entre ninguno de los dos grupos, tanto para el ajustado a factores de estratificación como sin el ajuste a factores de estratificación. La siguiente fue ya un análisis de subgrupos. En el análisis de subgrupos ya se ve que en la etapa clínica 3, la supervivencia global y supervivencia libre de recurrencia, pues fueron menores comparadas con la etapa clínica 1 y 2. Esto no independientemente del grupo de tratamiento al que se llevaron, sino solo comparando etapas clínicas. La etapa clínica 3 tuvo una supervivencia global a 5 años sin diferencia entre grupos, que fue de QTRT 78.7% y de radioterapia 69.8%, que es lo que recién les había yo comentado. Y la etapa clínica 3, la supervivencia libre de recurrencia a 5 años, fue en la que sí hubo diferencia, que fue para QTRT 69.3% y para radioterapia de 58%, con una P estadísticamente significativa, tanto para el grupo ajustado a factores de estratificación y para los que no. En etapa clínica 1 y 2, la supervivencia libre de recurrencia a 5 años fue
para QTRT del 80.8% y para RT del 76%, que no hubo diferencia tampoco, en etapa clínica 1 y 2, supervivencia libre de recurrencia. Y en el seroso, pues no hubo diferencia tampoco entre QTRT y RT, que fue el 58% versus 48% para supervivencia libre de recurrencia, pero pues la P no fue significativamente estadística. Y también se observó que no hubo diferencia en recurrencia de la enfermedad pélvica o vaginal aisladas entre los grupos y tampoco a distancia. Y la recurrencia de la enfermedad a 5 años, ya sea aislada, combinada o a distancia, esta es ya la combinación de todas, a 5 años fue para quimiorradioterapia del 4.9% y para radioterapia del 9.2%, estadísticamente significativa, que fue a final de cuentas por lo que se planteó este estudio para ver si la quimioterapia y la radioterapia sumadas podían darnos también sus beneficios sumados. En la siguiente diapositiva vemos las tablas del análisis multivariado. En la del lado izquierdo es la tabla del análisis multivariado para supervivencia general. En esta vemos que pues la diferencia fue principalmente en la edad. Las pacientes que estaban más jóvenes pues tenían una mejor supervivencia general. Las pacientes que tenían una etapa 1 y 2 tenían una mejor supervivencia general. Y también las que tenían una histología endometrioide pues grado 1 y 2 tenían obviamente una mejor supervivencia general. Y del lado derecho del análisis multivariado, que es la supervivencia libre de falla, vemos que las pacientes que fueron llevadas a quimiorradioterapia tuvieron una mayor supervivencia libre de recurrencia, también las que tuvieron una menor edad de 60 años, las que tenían etapa clínica 1 y 2, y las que tenían igualmente una histología endometrioide grado 1 y 2, pues tenían una mejor supervivencia libre de recurrencia. La siguiente tabla, es el forest plot del análisis multivariado. La parte superior es la de la supervivencia general y la parte inferior es la de las recurrencias. Entonces vemos que en realidad el único grupo que mostró el beneficio real a favor de la quimiorradioterapia fueron en el de supervivencia global, pues el mayor beneficio vaya a las pacientes que tenían 70 o más años. Al igual que en la de supervivencia, en la de la recurrencia, fue las pacientes que tenían 70 o más años, que es el grupo que más se benefició. Y en cuanto a las toxicidades, pues las pacientes que tuvieron alguna toxicidad grado 2 o grado 3 o 4, pues fue mucho más frecuente. Alguna en grado 2 fue más frecuente, poco más frecuente en el grupo de quimiorradioterapia, pero la grado 3 y la grado 4 sí fue mucho más frecuente en el grupo de quimiorradioterapia del 60 versus el 12%. Grado 3, grado 4. Entonces, la conclusión del PORTEC 3 nos menciona que, pues, QTRT no mejoró significativamente la supervivencia global, pero sí la recurrencia libre de recurrencia, que fue lo que vimos en los resultados a 5 años, y que para cada paciente el costo en términos de mayor toxicidad y mayor duración del tratamiento se debe comparar pues con el beneficio en sí de que nos va a dar pues solamente en términos de supervivencia libre de recurrencia. Y debido a que el control pélvico es alto solamente con la radioterapia, la quimiorradio no se puede recomendar como un nuevo estándar para los pacientes con cáncer de endometrio en estadio 1 y 2, que vimos que en realidad estas tenían un mejor pronóstico independientemente del grupo al que se aleatorizaron. Y pues sin embargo, en vista del mayor riesgo de recurrencia de la enfermedad en etapa clínica 3, aquí sí se debe considerar para maximizar la supervivencia libre de recurrencia, obviamente con riesgos y beneficios individualizados en cada paciente. Y es la última. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor.
Apenas fue tu examen oral de algunos de ustedes y les preguntaron el acrónimo de Portec. Entonces, les sugiero que no lo olviden. Siempre se los van a preguntar en los exámenes orales. Esa es una situación. El Portec, son clásicos los Portec. El Portec 1 solamente es para evaluar el beneficio de radioterapia. Se demostró. El 2 solamente es para braqui versus radioterapia externa. Y también 1BG2 solamente se sugiere manejo con braquiterapia. Y el Portec 3, pues compara radio con radioquimio. Doctora Eugenia, si tiene una paciente con un adenocarcinoma endometrioide 1BG2, pero con un implante subcapsular en un ovario, ¿a qué etapa correspondería y qué manejo le propondría en base a la revisión de los artículos? Un implante subcapsular en un ovario. Es 4A, A4B, A4A. Ajá. ¿Y qué manejo Pues le propone? le correspondería QTRT con braqui. QTRT con más braqui. Más braqui. Bueno, valorarla, pero sí QTRT. ¿No la mandaría a quimio? Después sí. A radio. Quimio radio. ¿Quimio radio o quimio adyuvante y después radio? ¿Qué opinan los demás? No escuché la histología, doctor. Adenocarcinoma endometrioide. ¿Y qué grado? Grado 2. Pero con un implante subcapsular en un ovario. En las guías, ¿qué tratamiento le toca? Sería quimioterapia, primero, o sea, sería secuencial, quimioterapia, después radioterapia, y después braquiterapia. Les comento este caso para que analicen. Es un implante subcapsular. ¿Cuál fue la vía de diseminación? ¿Transelómica o sanguínea, linfática? No sabemos. Pero lo que decidan está bien. A mí me llegó una paciente así. Solamente le ofrecí radioquimio más braqui. Y es a lo que se refiere el Portec 3, individualizar cada caso. Consideré muy agresivo el tratar con quimioterapia radical más radioterapia. Entonces, les comento este caso para que identifiquen y puedan individualizar los tratamientos. Las guías son sugerencias, pero siempre individualizar tratamientos. ¿Algún comentario, doctora Sandy? ¿No está? No sé si Daniel, bueno, creo que Daniel, a ver, intenta hablar, Daniel. Creo que tenía problemas de audio. Ok. Pues yo nada más como comentario, los que han rotado aquí en braquiterapia conmigo, les digo que pues sí, o sea, hay que conocer los Portecs, como ya los hemos ido revisando, para qué se aplican las características de las pacientes y en base a eso, como ahorita lo mencionó el doctor Maldonado, puedes hacer los ajustes. Y la otra cuestión, como complemento para su práctica, revisar las guías de estro, las europeas, que vienen las características igual por riesgo según los pacientes y la modalidad de tratamiento que se puede hacer. Institucionalmente, pues la práctica es algo diferente, pero pues hay que tratar de aplicar o conocer qué pacientes se pueden quedar solo con braqui o solo con radioterapia externa en caso de que se les haya dado, ¿no? Y pues creo que nada más, no sé si Daniel, no, creo que no regresó su audio. No sé si particularmente alguien tenga alguna pregunta, algún comentario adicional, algún R3, Caro, Efraín, Salvador, Daniel
o R2. Pues nada más hacer el recordatorio, digo, aunque sean etapas clínicas tempranas, siempre tomar en cuenta las histologías de alto riesgo para saber que estas pacientes, aunque sean etapas clínicas tempranas, pues van a ser candidatas a radioterapia externa también y también a quimioterapia. Entonces, en ocasiones sí pasa mucho que los cirujanos no las mandan nada más a radio y las pacientes no van a quimio. Entonces, recordemos que en base precisamente a los resultados del PORTEC 3, sabemos que las histologías pues, más beneficiadas del abordaje con quimioterapia son los serosos y también de células claras, por lo cual pues siempre hay que enviarlas, aunque el servicio tratante, los ginecólogos cirujanos no las hayan enviado, porque sí es algo que pasa constantemente en nuestra consulta. Gracias, Salvador. Pues no sé, doctor, creo que nada más. Pues nos vemos al ratito en la consulta. Gracias a todos. Perdón, el doctor Rivera está mandando unas preguntas. Me está preguntando el doctor Rivera en el chat, ¿qué otros esquemas de radioterapia o braquiterapia se pueden utilizar? Se puede ser 21 grays en 3 sesiones o 30 en 3 en cuanto a braquiterapia. ¿Pero en qué modalidad? O sea, serían 21 en 3 en qué y ha prescrito que Eugenia, si quieres ayudarles. Eugenia. ¿De radio de aquí? ¿Algún otro no? Eran prescritos a 5 milímetros de la superficie del cilindro. Y pues también especificaban que, bueno, de hecho eran 3 esquemas. Sería el de alta tasa de dosis, el de 7x3, que ya dijo Curi. En baja tasa de dosis eran 30 grays. Y también había un esquema de mediana tasa de dosis que eran 28 grays. Y los 3 eran prescritos a 3 milímetros de la superficie del cilindro. ¿A cuánto? A 5 milímetros de la superficie del cilindro, con pues cubriendo hasta la mitad proximal de la vagina y que no hubiera un rango mayor de más 10 o menos 10% de la dosis, más allá de 5 milímetros, me parece que era de la cúpula vaginal. Sí. Sí, en efecto, y eso es algo que muchas veces si ustedes prescriben 7, tradicionalmente lo que hace así, pero eso cambia completamente. Ay, perdón. No escuchan nada, ¿verdad? Perdón, Memo. Listo. Creo que ahora sí me escuchan mejor. Nada más como recomendación es revisen lo de las prescripciones, sitio de prescripción, y que no cambien el sitio de prescripción. O sea, los 5 milímetros no los cambien a superficie nada más con la misma dosis. Si hacen un ajuste de sitio de prescripción, hay que ajustar la dosis y el número de sesiones también.
si bien existe este esquema que mencionó que mencionaron ahorita de 3 fracciones 7 grays, hay otros esquemas de 4, 5 y hasta 6 fracciones. Y pues de RT externa creo que era la otra pregunta que hacía Daniel, ¿no? De RT externa eran en el Portec 2, el esquema de radio externa que se comparó fueron 46 grays en 23 fracciones. Y en el Portec 3 eran 48.6 en 27. Y en ahí das en la especificación que en los centros del Reino Unido se dio el esquema de 45 en 25.